Esta noche es una noche bien importante para nuestra nación. Y esto más allá de partidismo político. En esta noche, verdaderamente, esta nación puede comenzar un proceso de restauración o puede comenzar el descenso a la gehenna, como dice Jesús, y acabarse el país como nosotros lo conocemos. Se lo dice una persona que ya vivió esa situación. En el año 1959 la gente en Cuba quería un cambio. Y vino un cambio. No escucharon a la voz de la iglesia, no escucharon a la voz de las personas sensatas. Y el cambio que quisieron ha durado 52 años con miles de muertos y la destrucción de la nación. Nuestra nación quería un cambio y lo tuvo. Un día nuestra nación, Cuba, va a ser libre, porque psicológicamente y socialmente eso tiene que llegar. Pero ¿tú sabes qué pasa? Cuando ese momento llegue, ya la nación no va a ser lo que la nación, para lo que la nación fue fundada. Va a ser una nación totalmente diferente, con valores totalmente diferentes, con 200 años de atraso si se considera el avance del mundo. Hermano, eso pasó en Venezuela. Yo me acuerdo cuando los venezolanos me decían, no, si este hombre no da la talla, lo sacamos. Y no lo han sacado. Y creyeron que con las elecciones, esa gente no se van con elecciones. Y aunque parezca que no, estamos en una situación que eso puede pasar en esta nación. Podemos comenzar, hemos visto en estos 4 años un declive moral como nunca se ha visto. En 4 años el declive moral de la nación y el apartarse de las raíces cristianas ha sido enorme. Y esta noche puede comenzar un declive todavía mayor. Y créanme, después de este tiempo podrá salir otra nación, pero la misma nación que hemos conocido nosotros no va a ser. Estamos en una democracia, pero el pueblo se equivoca. Y muchas veces el pueblo escoge mal. Y podemos escoger mal. Solamente podemos pedirle al Señor, y esto vuelvo a decir, no es ni el señor Obama ni los demócratas. Yo creo que el señor Obama es una persona decente que tiene una familia muy bonita, pero está siendo usado por una fuerza que ni él mismo sabe quién es. Y no es el Obama, es la gente de esta nación, que ha perdido juicio y el sentido de hacia dónde vamos. Eso es un síntoma solamente. O sea que tenemos que orar, porque créanlo o no, así que se acuerdan, como yo les dije a ustedes, cuando la jornada de la juventud en Madrid, que yo les dije que se iba a ser una batalla decisiva espiritual sobre Europa, y lo fue. Esta noche puede ser una batalla decisiva sobre esta nación. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que sea su voluntad y que si no es lo que nosotros esperamos, que a los que creemos en Cristo nos dé la fuerza de poder seguir predicando su nombre y afrontar las consecuencias. Que créanme, es a lo que vamos. Estamos en el libro de los Reyes. A las personas que ven la clase por el internet, que son mucha gente, a lo mejor le parezco repetitivo, pero tengo que repetir algunas cosas porque hemos dejado de dar clase por 2 semanas, que es el tiempo que estuvimos en Israel. Recuérdense el ciclo repetitivo que ocurre en los 5 primeros jueces en el libro de Jueces. ¿Se recuerdan? Primero, los hijos de Israel hacían lo que era malo a los ojos del Señor. ¿Cuál era el segundo paso? El Señor entregaba a la casa de Israel a manos de un opresor. Cuando Israel estaba en opresión, clamaba al Señor y el Señor les mandaba un libertador, que eran los jueces. Así estaban un periodo de tiempo. Cuando pasaba ese periodo de tiempo, ¿qué pasaba? Volvían a hacer el mal a los ojos del Señor. ¿Y qué pasaba? El Señor los entregaba a un opresor. Cuando estaban oprimidos, ¿qué hacían ellos? Clamaban al Señor. ¿Y el Señor qué hacía? Le mandaba a otro libertador, otro juez, 15 jueces. Esto fue un ciclo. Hasta que llegó un momento que la nación de Israel fue destruida. Porque se apartó tanto de la misericordia de Dios que ya para Israel no había restauración. Esto también lo resumimos así: apostasía, servidumbre, súplica y liberación. Apostasía, servidumbre, súplica, liberación. Pecado, servidumbre, aflicción y salvación. Pecado, servidumbre, aflicción y salvación. Este es el ciclo, que va a seguir todo el libro de los jueces. Y va a hablar de una nación que no le quiso prestar atención al Señor. ¿Se acuerdan? Todo el interés de Moisés en el largo caminar, ¿qué cosa era? Recuerda las palabras que te he dado hoy. ¿Que recuerda la palabra? Escucha, Israel. Escucha, Israel.
Pero Israel, en cuanto se apartaban los líderes, Israel se descarrilaba. Y mira la situación que se enfrenta en el libro, al final del libro de Josué, se enfrenta a la situación del descarrilamiento del sacerdocio de Israel. Y cuando se descarrila el sacerdocio de Israel, se descarrila la nación de Israel. Moisés es el ejemplo de Israel. Moisés, después de ser un hombre fiel, después de ser un hombre usado por Dios, no llega a ver la tierra prometida. Los que tuvimos en Israel ahora, Ángel, Elsie, Mide, Rubén, toda la gente que tuvimos en Sonia, que tuvimos en Israel, todo el mundo me decía, pero qué cerquita estaba Moisés de la tierra prometida. Pues cuando nos paramos en Monte Nebo, en el lugar que Moisés miró la tierra prometida, y miramos, la tierra prometida está a 20 kilómetros allá abajo. Se ve allá abajo pegadito. Qué cerca estuvo Moisés de la tierra prometida y no entró. Porque dejó en un momento de su vida de escuchar a Dios. Y ahora estamos en este libro de los jueces y vamos al capítulo 2 de Jueces. Capítulo 2, versículo 1. Dice así: el ángel del Señor subió de Gilgal a Betel y dijo: yo les hice subir de Egipto y los introduje en la tierra que había prometido con juramento a sus padres. Yo le dije: no romperé jamás mi alianza con ustedes, pero ustedes no pactarán con los habitantes de este país, sino que destruirán sus altares. Pero no han escuchado mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por eso les digo, no los arrojaré delante de ustedes. Ellos serán sus opresores y sus dioses una trampa para ustedes. Así que el ángel del Señor dijo estas palabras a todos los israelitas. El pueblo se puso a llorar a gritos y llamaron a aquel lugar Bojín y ofrecieron sacrificios a Yahvé. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. A ver, los que iban en el ómnibus camino de Galilea para el Mar Muerto en Jerusalén, ¿se acuerdan que yo les dije, ahí está Gilgal? Yo se lo señalé, porque Gilgal es un lugar que existe. Yo les dije a ellos, mira, miren ahí está Gilgal, que este es el lugar que aparece aquí. Que Gilgal va a ser muy importante, porque se acuerdan que les dije que en Gilgal estuvo el arca del Señor por muchos años, antes de llegar a Jerusalén. Y dice que en Gilgal se aparece ¿quién? El ángel del Señor. El ángel de Yahvé, como dice aquí, el ángel, me gusta decir más el ángel del Señor. Hay una cosa que ya que estamos estudiando, estamos creciendo la fe, tenemos que, ¿quién es este ángel del Señor? Porque fíjate lo que dice, yo les hice subir a Egipto y los introduje en la tierra que le había prometido. Yo les dije, no romperá jamás alianza con ustedes. En algún momento un ángel habló de eso con Israel. ¿Quién habló de eso con Israel? Dios. No, Jesús no. Jesús pasa siglos para que se encarne. Dios fue quien dijo esa palabra. Por eso que muchas veces en la Biblia se le llama a Dios el ángel del Señor. ¿Por qué se le llama a Dios el ángel del Señor? Porque ángel en griego quiere decir enviado. En hebreo sacar quiere decir también mensajero. Ángel es el enviado, es el que va adelante, es enviado con un motivo. Estamos hablando que para nosotros, los que somos trinitarios, nosotros estamos seguros que Dios Padre, porque en la Trinidad no es que uno sea mayor que el otro, las tres divinas personas son iguales, pero en orden uno es más importante que otro, sin dejar de ser iguales. Para que lo entiendan, eso pasa en la familia. El padre, la madre y los hijos son humanos, todos no son humanos. En cuanto a humanidad, no son iguales los cuatro. Uno es más, en cuanto a humanidad, uno es más importante que el otro. No. Ahora, en cuanto a orden, sí, el padre es más importante y la madre que el niño. Que sea más importante no quiere decir que no sean de la misma sustancia. ¿Qué sustancia? Humana. Dios es de naturaleza divina y las tres divinas personas son de naturaleza divina. Pero eso no quiere decir que uno tenga el orden sobre otro. Jerarquía. Y eso no lo hace uno inferior al otro. ¿Ustedes entienden? No sé si ustedes entenderán lo que yo estoy diciendo. Porque este es el misterio de la Trinidad. Por eso cuando Cristo dice, mi Padre es mayor que yo, claro que el Padre es mayor que Jesús, porque toda la creación se dirige al Padre. Porque el Hijo es engendrado ¿por quién? Por el Padre. Y el Espíritu Santo es engendrado por el Padre y por el Hijo. Entonces si vemos, todo surge ¿de dónde? Siendo iguales, surge del Padre. Por eso el centro de la Trinidad, del orden de la Trinidad, es el Padre. Y podemos decir, para que todo el mundo lo entendiera, que en la Trinidad
La mano que derecha, la que baja para trabajar con las cosas, es el Hijo. Y la mano que sube para llevar las cosas, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y puede ser también al revés, porque los tres son uno. Y no voy a ponerme con el Padre Francesco, volver loco todo el mundo aquí, pero los tres son uno. Por eso es un misterio. Pero Cristo es un mediador para arriba y el Espíritu Santo es un mediador para abajo. Pero en la misa puede ser totalmente al revés. Pero ¿por qué? Porque todos están en todo. Pero hay un orden. Y para que vaya un orden, porque si los tres mandaran al mismo tiempo fuera un... De eso, de quién es el centro, podemos decir, no es correcto lo que estoy diciendo, pero para tener una idea, ¿quién es el centro de toda la Trinidad? El Padre. Es el que nunca en la vida se ha mezclado con nosotros, con nada, ni con la creación. De Él emana la creación, pero emana a través de ¿quién? De Cristo. De Cristo nos vamos a hablar con propiedad, del Verbo. Y es santificado por el Espíritu Santo. Pero el Padre es el inicio, el principio, el centro. Y las dos divinas personas son las que laboran ¿con qué? Con la creación. Uno creando y el otro santificando. Por eso hemos dicho desde el principio que yo entiendo que quien lidió con Israel desde el principio, ¿quién era? La segunda persona de la Trinidad, el Verbo. El Padre no iba a andar, el Padre que no cabe en el universo no iba a andar metido por los pedregales del Sinaí. El Verbo, ¿se acuerda que le dije? El que hizo la creación, cuando la creación se descompuso, él mismo vino a arreglar lo que se había descompuesto. ¿Se acuerda que le puse el ejemplo de Sears? Si ustedes compran un aire acondicionado en Sears y se les rompe, ¿a quién llaman para que se lo arregle? A Sears. La creación fue hecha por el Hijo. La creación se descompuso. ¿Quién tiene que arreglar la creación? El que la hizo. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Por eso, y ese es a quien Israel llama Adonai, el Señor. Sin embargo, cuando se refieren al Padre, sin saberlo ellos, se refieren como Elohim, que es el Altísimo. Fíjate que el Salmo 110 dice, Elohim le dijo a Adonai, siéntate a mi derecha para poner mis enemigos como escabel de tus pies. Claro, nosotros leemos el Salmo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, porque estamos en español. Pero los dos señores, fíjense que están con S mayúscula. Pero si van al hebreo original, dice, Elohim le dijo a Adonai, siéntate a mi derecha. Un amigo mío judío se convirtió por ese salmo. Dijo que es clarísimo que Dios está hablando con otra persona que no es él. Porque cómo se va a sentar a la derecha si es el mismo. Siéntate a mi derecha para poner a tus enemigos como escabel de tus pies. Entonces, entendiendo esto, Israel inconscientemente estaban adorando a Dios, pero ¿a través de qué persona? De la segunda. Por eso cuando Cristo viene y le dice Felipe, muéstranos al Padre, ¿qué le dice Cristo? Ay, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y tú no me conoces. Porque quien ellos pensaban que era el Padre es Jesús, el que está ahí, con él, que se manifestó Israel. Por eso aquí, el que está hablando, el ángel del Señor, ¿quién es Jesús? El enviado ¿de quién? Del Padre, quien está restaurando Israel, es Jesús. Por eso habla con esta autoridad. Un ángel no puede hablar con esta autoridad. Yo les dije, no romperé mi alianza jamás con ustedes. Ningún ángel hizo alianza con. Y por eso los testigos de Jehová se confunden y creen que Jesús es de naturaleza angélica, que es un error. Jesús, porque dice en la carta a los Colosenses que todos los ángeles adoren a Dios. Un ángel no va a adorar a otro ángel. Por eso, ellos se confunden. Aquí está armando a Jesús ángel en cuanto a trabajo. Hay naturaleza angélica, ¿no? Pero hay trabajo angélico. Por ejemplo, cuando a ustedes se les rompe un carro, viene una persona del expressway que ustedes no conocen y viene y les arregla el carro, ¿qué ustedes dicen? Un ángel pasó por aquí y me ayudó. Porque fue un enviado ¿a qué? A la una ayuda. Esto es lo que está diciendo aquí. No es que Jesús sea de naturaleza angélica, es que Jesús está haciendo un trabajo ¿de qué? De enviado. De enviado. Ahora lo que estuvimos en Belén, le estuve enseñando un ícono de San Juan Bautista que tiene alas. No es que San Juan Bautista sea un ángel, es que San Juan Bautista es el enviado antes de Cristo. ¿Ven lo que le quiero decir? Cómo la Biblia hay que saber entender cuando es un ángel de naturaleza o cuando es un ángel de misión. ¿Entienden las dos cosas?
Ustedes hay una temporada, están en la calle, viene un ángel con alas y lo saca de un peligro. Ese es un ángel de naturaleza. Ahora vienen los bomberos, cuando ustedes están ahogando y lo saca, ese es un ángel de misión. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso es lo que sucede, por eso que aquí llaman el ángel. Por eso hay que saber en el Antiguo Testamento, hay que saber diferenciar, repito, cuando es un ángel de naturaleza y cuando es un ángel de misión. Y Jesús aparece, el verbo se aparece en este comienzo de Israel en la tierra y le dice exactamente lo mismo que Dios ha dicho en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico y en Número. Yo les hice subir de Egipto. Yo los introduje a la tierra que prometí. Yo les dije, no rompo mi alianza con ustedes. Eso es la promesa de Dios. ¿Y qué le dice Dios que esperaba de ellos? Y esperaba de ustedes que no pactaran con los habitantes de este país. Y yo pacté con ustedes que destruyeran los altares de los dioses falsos de este país. Pero ustedes, ¿qué hicieron? No obedecieron. ¿Qué dice el Señor? Ahora ni voy a sacar ese pueblo de aquí, ni voy a sacar esos altares de aquí. Ese pueblo que ustedes no quisieron sacar y esos altares que no quisieron destruir, va a ser la perdición de ustedes. Porque esa era la misión que ellos les había dado. Hermano, eso no puede ser la situación de nosotros hoy en día. Es la situación misma de nosotros. Hay altares en esta nación y en muchas naciones a Dios que no es el Dios de nosotros, al Dios de la muerte, al Dios de la no vida, al Dios de la angustia, al Dios de la violencia, al Dios de la división. Y muchos de nosotros, en vez de romper esos altares, pasamos por el lado, miramos por otro lado y a veces hasta le ponemos de vez en cuando una florecita. Cuando nos fajamos con otros, cuando nos unimos a esa cultura de la vida y creamos vida, muerte espiritual, en vez de vida espiritual, que es lo que debíamos de crear. Es la misma situación. Pero fíjate lo que le dije, lo que ustedes no han querido sacar va a ser la condena de ustedes. Porque ellos tenían la obligación, y mira que el Deuteronomio es claro, cuando llegues a la tierra que te doy, ¿se recuerda? No sean iguales a los habitantes de esa tierra. ¿Por qué? Porque ellos han perdido la tierra por culpa de lo que están haciendo mal. ¿Cómo tú vas a imitar a los perdedores por lo que hicieron? Si tú vienes bendecido e imitas a los perdedores, tú te conviertes en un perdedor. Imita a los vencedores, imita a los triunfadores, no imites a los perdedores. ¿Y qué le decía el Señor? No busques adivinos que te adivinen, no consultes a los astros, no mates a tus hijos. Si haces eso mismo, te estás haciendo lo mismo por lo cual esa nación perdió la bendición de Dios. Y aquí el ángel del Señor, comentando en Israel, se lo dijo, lo que yo pacté con ustedes, yo cumplí. Le dice el Señor, ustedes no cumplieron. Si ustedes, el Señor dice en otras palabras, si ustedes creen que ahora yo les voy a sacar las castañas del fuego, están muy equivocados. Lo que ustedes tienen es lo que ustedes se buscaron. Allá ustedes. Bastante que se los advertí. Eso hay que tener cuidado porque esto cuando llega aquí, lo que yo le digo es cuando Dios llega al límite de su paciencia. Si Dios pudiera tener como nosotros, ¿no? Como Dios le dijo a Nabucodonosor. Dios le dio tiempo a Nabucodonosor, le dio tiempo a Nabucodonosor, y en un momento que le dijo a Nabucodonosor, se te acabó el tiempo. Entonces viene la justicia de Dios. ¿Se recuerdan que justicia de Dios no es venganza? Justicia de Dios es rechazo a lo que no es santo. Y esto lo dijo el Señor, se acabó, ya. Es las lamentaciones de Jeremías, que se cantan el Viernes Santo en la iglesia, que dice, ¿qué más pude hacer por ti que no hice? Pero esas lamentaciones el Viernes Santo se llaman las lamentaciones. Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he puesto triste? Respóndeme. Y dice el Señor, te saqué de Egipto, abrí el mar, te llevé por tierra, te di maná, te di miel, te di una nación, te di reyes. Y dice el Señor, ¿qué más pude hacer por ti que no hice? ¿Y con qué tú me pagas? Con una cruz. Que es lo que recordábamos en Jerusalén, que a mí es lo que me impresiona, que es en el Dominus Flevit, en el lugar que Jesús lloró, cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas,
¿Cuántas veces te quise agrupar como una gallina agrupa sus polluelos y tú no quisiste? De ti no quedará piedra sobre piedra. Es el único lugar. Jesús llora 2 veces. Una vez de las que lloró fue sobre la ciudad. Y esa imagen es tremenda. Yo te quise arropar. ¿Te has visto como una gallina? Los pollitos se meten abajo de la sala. Eso dice, yo quise hacer así contigo, pero tú no quisiste meterte debajo de mi sala. Por eso cuando llegue el día de la ira, tú no vas a tener cobijo. Y eso fue Israel, eso fue Jerusalén, y eso puede ser como nación, como familia, como persona. Por eso es tan importante este comienzo del capítulo 2, porque el Señor está diciéndole, más tarde en el Apocalipsis va a ser el gran final. Esto mismo del capítulo 2 va a ser el Apocalipsis. Que Dios le va a decir a Israel, se acabó el tiempo de la gracia, ahora viene el tiempo de juicio. Y un juicio que Dios no lo manda como castigo, un juicio que ellos mismos pusieron sobre sí. En el versículo 6 nos habla del fin de la vida de Josué. Dice así, Josué despidió al pueblo y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que el Señor había hecho a favor de Israel. Esto les suena conocido porque lo leímos cuando estábamos leyendo el final de Josué. Yo les leí este pedazo para que ustedes lo entendieran. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el término de su heredad en Timnat Jerez, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaás. También aquella generación fue a reunirse con sus padres y le sucedió otra generación que no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. Esto también de aquí, ya lo hablamos, pero es muy interesante. Dice, Josué despidió al pueblo. Y en el versículo 7 dice, el pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de quién? De los ancianos que les sobrevivieron y que habían sido testigos de todas estas. Los ancianos son extremadamente importantes en la vida de una nación. Si ustedes ven todas las tribus que hay por todos los lugares, los ancianos son altamente respetados. ¿Por qué son respetados? Porque son la memoria histórica de la tribu. Saben lo que fue y pueden advertir lo que no se debe hacer. Tienen ya una visión de lo que está pasando. ¿Qué hacemos con nuestros ancianos? Están una pila de viejos locos, no les hacemos caso, están llamando aquí diciendo estas tonterías, están pasados de moda, no conocen internet. Yo no me reiría, yo lloraría, porque en la casa puede ser el caso de toda la familia de ustedes, que arrinconan a los ancianos porque no les sirven y no aprenden de su sabiduría. Y enseñan a los hijos de ustedes a reírse de sus abuelos y de sus mayores. Y por eso estamos como estamos. Yo aprendí la fe de mi abuela. Bendito sea Dios. Yo aprendí la fe de mis mayores, no en la iglesia. Yo me pasaba las noches cuando no había internet, ni había esas porquerías en que meterse, oyendo a mi abuela contarme cómo era el pueblo en la época que ella era joven, y aprendiendo las tradiciones de mi pueblo, y aprendiendo la historia de Santa Teresa, y por qué el pueblo celebraba la fiesta de Santa Teresa, y contándome qué cosa era, qué era el sentido de la Navidad, qué cosa era la Semana Santa, contándome quiénes han sido mis antecesores, de dónde habían venido, qué es lo que habían hecho. Eso en esta generación de hoy en día se perdió. Y se perdió la memoria histórica de la familia, y se perdió la memoria histórica de las raíces, y se perdió la memoria histórica de la fe. Porque el catecismo que se enseña en la iglesia es para el intelecto. La fe que se aprende en la casa es la del corazón. Y por eso que esta generación está como la generación de Israel. Mientras los ancianos estuvieron vivos, Israel caminó bien, porque ellos se recordaban, habían sido, ¿qué cosa? Testigos de la cosa que Dios había hecho. Cuando los ancianos se murieron, Israel perdió rumbo.
Nosotros ni siquiera hemos esperado que nuestros ancianos se mueran. Ya desde ahora se ridiculiza. No, ya no ni a los ancianos, ya un padre que tiene 50 años, no, tú estás fuera de moda, tú no sabes nada de... ¿Y tú sabes qué? Maldito el día que inventaron el internet. Y maldito el día que inventaron la cámara de fotografía. Yo lo veo en las peregrinaciones. La gente va a las peregrinaciones y no viven la peregrinación. No escuchan las explicaciones, no saben en qué lugar están, tirando fotografías continuamente para tener un álbum que enseñárselo a todo el mundo, pero no vivieron el lugar. Yo vi una peregrinación de egipcios en Israel una vez, gente pobre, de unas túnicas viejas, sucias, y cuando llegaron era la iglesia del Campo de los Pastores. Cuando llegaron a la iglesia, ¿sabes lo que hicieron? Entraron corriendo a la iglesia a abrazarse a las paredes y besar las paredes. Cuando nuestros grupos, incluyendo el mío, entran a esos lugares, ¿tú sabes a qué entra? A tirar fotos. Yo llegué a un momento en Belén, que teníamos un momento libre esperando, que yo le dije a Mildred y a Sonia, miren para ahí, estaban todo el mundo sentado con una hilera, así, una pila de asientos, tú sabes, todo el mundo, joven, viejo, ¿tú sabes lo que tenían en la mano? Testeando. En Belén. Todo, pero era una hilera. Llegando, ¿dónde está el Wi-Fi? ¿Dónde está el Wi-Fi? ¿Dónde está la conexión del hotel? El hotel no tiene. Yo me desconecté. Tú no puedes desconectarte 15 días para disfrutar el lugar donde Jesús vivió. Y cuando no había. Se ha roto la convivencia de la familia, ya no conversan los jóvenes, todo el mundo metido el día entero. Y yo lo dije hace muchos años, yo lo dije en San Hugh. Y yo se lo he hecho cuento otras veces. Yo me acuerdo que lo que yo dije en San Hugh fue en los años 90, porque dieron queja, la única vez que dieron queja de la clase de bautismo a la rectoría, porque dijeron que yo era muy negativo. Y en la época de Pac-Man, ¿se acuerda que comían? Y yo dije, cuando esta generación de ahora, eso fue en el 90, de 4 años que está comiendo en Pac-Man, crezcan, van a ser los que van a matar a los padres y al resto de los alumnos en la escuela. Me dijeron que yo era un exagerado, que yo estaba poniendo temor. Esa es la generación que ahora tiene 16, 17 años. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que yo dije. Porque lo veía venir. Y lo que viene ahora con la generación del internet es muchísimo peor. Personas que han perdido la sensibilidad, personas que han perdido la forma de comunicación, las personas que tienen abotargado el espíritu. Ni la inteligencia, porque ya no pueden sumar si no es con una calculadora. No se está desarrollando, estamos delegando nuestra inteligencia a una máquina, que cuando se nos falla, parece que el mundo entero se nos acabó. Ya no es la inteligencia que Dios creó, es la inteligencia que esa máquina me está dando. Estamos entregando lo que está pasando aquí, lo que en otra escala, estamos entregando a los jóvenes de Dios a algo externo, que tú no sabes qué forma te puede llegar a dominar, ni en qué forma. Porque el internet está educando mucho más a los hijos que a los padres. Y sabe Dios lo que encuentran ahí. Ahí se cogen ataduras demoníacas, como hemos visto montones de jóvenes que han traído aquí. Ahí se cogen millones de cosas en el internet. Y esto es otra escala, pero esto es exactamente lo mismo que ya vivió Israel. Mientras los ancianos lo han escuchado, y ya aquí podemos hablar no solamente ya ni siquiera de anciano de edad, podemos hablar de anciano de sabiduría, porque presbítero quiere decir anciano, y hay sacerdotes que son presbíteros que son jóvenes. ¿No? Aquí se puede decir anciano también como una persona que tiene sabiduría. Que tú vas a hablar con la sabiduría de Dios y no te quieren oír, porque piensa que eres una persona anticuada. Hasta que no viene la muerte, hasta que no viene el amigo que te mataron y apareció muerto por otro compañero de clase, por una noviecita, o hasta que no viene el que lo violó 5 a una muchacha inocente y lo mataron, hasta que no viene esa desgracia, no se abren los ojos. Pero muchas veces cuando se abren los ojos, cuánto dolor ha habido que pasar para que se abran los ojos. Este panorama tan pesimista, ¿hay solución? Claro que hay solución, Cristo es la solución. Ahora viene la pregunta, ¿nosotros estamos predicando ese Cristo que es la solución? Esa es la otra pregunta. ¿La iglesia está predicando ese Cristo que es la solución? ¿Nuestros sacerdotes están predicando ese Cristo que es la solución?
Yo estoy predicando ese Cristo que es la solución, aunque se rían de mí, aunque se burlen de mí. Eso cada cual uno lo puede. A mí la peregrinación, Juan Diego de allá de México me decía, ¿tú no te acuerdas de la respuesta que tú me diste hace 5 años? Y dije, hermano, si yo no me acuerdo ni qué día es hoy, que me voy a acordar yo la respuesta que te di hace 5 años en EWTN, que él empezaba en estos caminos. Y él me dijo, ¿qué tengo que hacer para predicar a Cristo? Para predicar a Cristo tienes primero que coger una costra como la de una tortuga de Carey. Porque cuando prediques a Cristo se van a reír de ti, van a decir que eres un tonto, que estás perdiendo el tiempo, que eres anticuado, que eres fanático, Pero tú para predicar a Cristo tienes que olvidarte de eso. Tienes que seguir predicando a Cristo, no importa lo que te digan. Porque esa gente que te critican, el día que tengan un dolor o una desgracia, van a venir a ti buscando sabiduría de ti. Y para ese día tenemos que estar nosotros aquí. Ahora, si la gente en la desgracia no viene a donde estás tú, es que tú no has servido, ni eres ejemplo de Cristo, ni eres ejemplo de nada. Esos son los ancianos, porque no solo son los ancianos de edad, también, porque hay ancianos de edad que están más locos que los jóvenes. Y andan por ahí corriendo Porsche y ni sé buscando qué. También puede ser anciano de qué? De sabiduría. Y el Señor se llevó a Josué y lo enterraron en los montes de Efraín de Samaria, los montes que vimos del lado acá grande, que se ven del monte Tabor. Y dice que también esa generación, hijos de los viejos, también se pusieron viejos y se murieron. Porque lo que los jóvenes no se imaginan que un día se van a poner viejos. Y que llega, y más rápido de lo que nadie se puede imaginar. Dice que llegó una generación que no conocía a Dios. Ahora, si llegó esta generación que no conocía a Dios, es que hubo una generación que no hizo lo que tenía que hacer. Exactamente igual que lo que está pasando con nosotros. ¿Y qué fue la consecuencia? Dice en el versículo 11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Dieron culto a los Baales, abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron otros dioses de los pueblos de los alrededor. Se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé, dejaron a Yahvé y dieron culto a Baal y a Astartés. Ahí se cumplió lo que el Señor dijo en el capítulo 2. Tú no quitaste los altares, esos altares te van a caer arriba a ti. Lo que yo le dije, que ha dicho Pablo VI con tantas, y se lo he repetido tantas veces. El misterio de la iniquidad, el maligno, no solo está contaminado. ¿Qué cosa es? Es contaminante. El mal es contaminante. El maligno es contaminante. El maligno no solo se goza en estar sucio, el maligno quiere ensuciar todo aquello que toca. ¿Y es lo que pasó? Dejaron esos altares ahí y terminaron, ¿qué cosa? Dándole culto a esos altares. Dejaron al Dios vivo para darle culto a esos altares. Si tú en tu vida dejas altares, si tú en tu vida dejas otros dioses, tú vas a terminar dando culto a esos dioses que dejaste dentro de ti. Por eso se acuerdan la palabra que Dios siempre dice, radicalidad. Si tu brazo te entorpece, córtalo. Ay, pero que mi amistad con fulanita, si la amistad con fulanita te hace mal, arráncala. Porque si no, vas a terminar exactamente igual que ella. Dieron culto. Fíjate, ellos que adoraban al Dios de la vida, al Dios que les abrió el mar, al Dios que le dio maná, al Dios que le dio codornices, al Dios que hizo temblar el Sinaí, lo dejaron de adorar para adorar 4 piedras una arriba de otra, que era el Dios Baal y la diosa Astarté. El Dios Baal a quien echaban niños vivos por la boca para que se quemaran en el fuego de adentro. Tú ves como el hombre deja de adorar al Dios vivo para adorar a una abominación. ¿Cómo es lo que está pasando? Para adorar a una abominación. Porque el hombre no puede vivir sin un Dios, con un Dios verdadero o con un Dios falso. Y lo dijo un teólogo, el que deja de creer en Dios termina creyendo en cualquier cosa. Y se lo voy a repetir, el que deja de creer en Dios termina creyendo en cualquier cosa, y eso lo hemos visto continuamente. El que deja la iglesia, el que deja a Dios, termina creyendo en los astros, en la botánica, en el yoga, en yo no sé qué cosa. Porque el hombre siempre tiene necesidad
de buscar ese Dios supremo, que es la tendencia de nuestro corazón. Nosotros como nacimos unidos a Dios, la tendencia del hombre, ¿qué cosa es? Buscar lo trascendente. ¿Por qué no nos conformamos con nada? Porque nosotros no estamos hechos para las cosas limitadas, nosotros estamos hechos para las cosas ilimitadas. Por eso las cosas limitadas no nos satisfacen. Y mientras más nos dan cosas limitadas, un carro, una casa, una promoción, un trabajo, a poco rato no nos satisface. Porque tenemos sed de qué? De lo que es ilimitado, lo que es eterno, como dice la hermana. Por eso decía San Agustín. San Agustín lo entendió muy bien. Decía, fui creado para ti y no estaré contento hasta que no me refugie en ti. Como estamos creados para lo eterno, terminamos y estamos creados para Dios porque nacimos de Dios y somos imagen de Dios. Cuando nos apartamos del Dios vivo, terminamos adorando a otro Dios. Y si es un Dios contaminado y contaminante, ya sabes cómo terminas tú, tu casa, tu familia y tu nación. Como el dicho, dime con quién andas, dime a quién adoras y te diré quién eres. Solución, la hay. Cristo, para eso vino Cristo, murió en la cruz, para darnos la solución. Pero las manos de Cristo en estos momentos somos nosotros. Los ojos de Cristo somos nosotros. Los pies de Cristo somos nosotros. Como decía alguien, posiblemente el único evangelio que gente van a leer en su vida vas a ser tú. Posiblemente una persona nunca conozca el evangelio, pero conociéndote a ti, como decía San Francisco, predica siempre a Cristo y si es necesario, utiliza palabras. Fíjate lo que dice San Francisco, predica siempre a Cristo y si es necesario, usa palabras. Quiso decir, predica con tu ejemplo. Y si no, el ejemplo no basta, entonces habla. La semana que viene, si ustedes ven el libro de los jueces, en la palabra de Dios no hay nada antiguo. Todo en la palabra de Dios es actual. Por eso el libro de los jueces es tan importante en estos momentos, no solo para Estados Unidos, créanme, para el mundo entero. Y quiero decir una cosa, a lo mejor me equivoco, pero en todos estos países que he viajado, ahora que estuvimos en Portugal, encontramos en Portugal una nación limpia. Una nación tremendamente limpia, espiritualmente. En Portugal no es la cochinada que hay en España, la cochinada que hay en Francia, la cochinada que hay en otros lugares. En Portugal todavía está preservado. Tú sientes que cuando tú llegas a la ciudad, que es una ciudad limpia. Un pueblo religioso, un pueblo que acude fiel a la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque la Virgen lo prometió. Que en Israel Portugal nunca va a llegar ni el comunismo, ni la caducidad de la sociedad moderna. Y la Virgen lo ha seguido cumpliendo. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos han respondido al llamado de la Virgen. Y por eso que no ha llegado esa suciedad que la rodea por todos lados. Es un país que, verdad, que uno se siente que todavía es un país que todavía está, en la televisión, en todo, siente que todavía es un país que está limpio. Que ya no se siente en muchos lugares.